Bueno, la verdad es que es un privilegio poder hoy compartir con vosotros la palabra. La verdad es que estoy cansado, lo voy a ser sincero, porque estamos un montón este fin de semana. Pero siempre un gozo y un refrigerio estar con los hermanos y poder compartir un mensaje de aliento y de edificación basado en la palabra del Señor. Me gustaría pedirle al hermano José que se puede orar por la prédica. Amén. Antes de empezar. Señor y Padre bueno, te damos gracias por este tiempo hermoso que disfrutamos delante de tu presencia, Padre. Ruego, Señor, que tú le des inteligencia, sabiduría, conocimiento en la palabra a nuestro hermano Javier, Señor, y tú lo despiertes de ese cansancio que él tiene, Padre, para trasladar el mensaje y la exposición de tu palabra a nuestras vidas, Padre. Pon hambre y pon sed de ti en nuestras vidas, Señor, para saber más de ti. Te damos las gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues el texto escogido es la epístola de Pablo a Filemón. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y al equipo, nuestro equipo de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, en el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho que tiene el Señor, confronta mi corazón en el Señor. Hasta ahí. Bien, muchos de nosotros habrán estado en esta situación de que estamos en un bar o en una cafetería y se acerca alguien y dice: a esto invito yo, pues ponlo a mi cuenta. Y fíjate que de esa forma tan banal que vino a mí, como diciendo Filemón, para que veas. Pero esto no es lo importante es en este contexto que estaba pasando. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Porque si nos damos cuenta, esta carta es muy especial, porque es la única correspondencia privada de Pablo que tenemos aquí en la Biblia, ¿no? Y está escrita desde un tono paternal, podríamos decir. Se la escribe a su amigo Filemón, el cual era un importante líder de la iglesia en Colosas, y el cual se había ganado una fama de hombre recto, hombre piadoso ante la congregación, ¿no? Y se sabe que Filemón era un hombre de un elevado estatus social, y como todo ciudadano romano de la época, que tenía cierto estatus social, tenía esclavos. Y uno de ellos era este hombre, Onésimo, el que trata la epístola. Entonces, a pesar de que, haciendo un paréntesis, a pesar de que en Cristo, como ya sabemos, ya no hay hombres esclavos ni libres, sabemos que la realidad social de la época era muy diferente. Eso, una cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? Y la esclavitud formaba parte del sistema económico de la época, ¿no? Y era algo que no se podía eliminar de la noche a la mañana, tenía que pasar un tiempo todavía. Cerca del 25% de las personas del Imperio Romano eran esclavos. Así que era algo como que la gente lo asumía, la gente lo tenía como la realidad social, y eso no se podía cambiar tan rápido. Bueno, posiblemente nunca sabremos qué pasó exactamente aquí, pero la hipótesis más aceptada
es que seguramente Onésimo huyó de casa de su amo y le robaría algo. Y entonces Onésimo huyó a Roma, posiblemente con varias intenciones, una de ellas por pasar desapercibido ante el gentío de la ciudad tan grande, y posiblemente él también había oído del apóstol Pablo y fue allí para unirse con él. Fue a hablar del apóstol Pablo, el cual en la cárcel sabemos que recibía a todas aquellas personas que querían hablar con él, y en uno de estos encuentros Onésimo recibiría al Señor y fue instruido y discipulado por el apóstol Pablo. Claro, esto es una situación muy complicada porque en aquella época un esclavo que huía de casa de su amo, si lo pillaban, era sentencia de muerte prácticamente. Aunque no sabemos la situación que lo llevó a hacer eso, pero este hombre fue a hablar con Pablo y Pablo intercede por él. Entonces, la carta, empecemos, cuando Pablo se identifica como Pablo, prisionero de Jesucristo, no se identifica como apóstol de Jesucristo, se identifica como esclavo. Y no solo porque se encuentra en la cárcel, sino porque él sabe que vive por y para Cristo. Dice en el versículo: doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque hoy del amor y la fe que tienes para el Señor Jesús y con todos los santos, porque por ti, hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Entonces vemos que el amor y la fe son dones que nos da el Señor. La salvación tiene como base la fe en Cristo Jesús, pero la fe da su fruto en el amor. Y entonces, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, tal cual es mentiroso, como dice 1 Juan 4. También podemos ver el testimonio cristiano que tenía Filemón. Había oído, la gente sabía quién era Filemón, la gente sabía que era un hombre recto y que intercedía por los miembros de la iglesia, le proporcionaba consuelo y paz a los corazones de los santos, como dice. Seguramente sería ese típico hermano que siempre está ahí para ayudar a los demás, ¿no? En contraste con la sociedad que podemos tener hoy en día, donde prima el individualismo y prima el yo antes que el ayudar a los demás. Y eso no es una actitud cristiana. Entonces nosotros deberíamos pensar, ¿cuál es mi actitud en la iglesia de hoy? ¿Soy individualista, me encierro en mí mismo? ¿O estoy dispuesto a ayudar a los hermanos y a confrontar corazones dolidos? Eso deberíamos pensar. Más adelante vemos cómo dice, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Pablo podía haber utilizado su autoridad como apóstol para ordenar a Filemón aquello que debía hacer. Pero en lugar, Pablo intercede con amor, mostrándonos el carácter de Cristo. Nos dice que nuestros cargos, posición, no sirven de nada ante el Señor Jesucristo, pues todos somos iguales ante Él. Más bien debemos predicar por un testimonio. Y dice después, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y dice, más adelante, el cual vuelvo a guiarte y recíbele como a mí mismo. Onésimo es una palabra que el nombre significa útil. Entonces, Pablo conocía perfectamente la ley y sabía que un esclavo debía regresar a su casa. Él lo sabía. Entonces, él no quería retenerlo por más tiempo. Y dice, y el pensamiento de aquella época a nosotros nos puede resultar como quizás demasiado lejano, ¿no? El tema de los esclavos y todas estas cosas, que se nos hace a nosotros imposible de pensar, pero era algo que ellos pues, lo tenían en su mente porque era la realidad de su época, ¿no? Entonces Pablo no quería quebrantar la ley, y entonces si él sabía de ese esclavo, pues lo manda de nuevo para su casa, pero ya lo manda con otra perspectiva, ¿no? Ya lo manda como que se va a encontrar con su dueño, pero ese dueño ya es cristiano, ya la relación no es igual, ya eso ya cambia. Porque hay que comprender bien el contexto para que nos sea familiar todo esto. Pablo recibió a Onésimo en prisión, le predicó el Evangelio, se convirtió y le sirvió de ayuda por causa del Evangelio durante ese tiempo. Pero Pablo ya no podía retenerlo más, él tenía que volver, era por obligación, él tenía que volver. Entonces Pablo le dice, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces Pablo nos está diciendo que detrás de todo este problema hay un propósito de Dios, porque sabemos que nuestro Dios transforma cada situación de nuestra vida y puede sacar cosas buenas de aquello donde aparentemente no hay nada bueno.
incluso de cosas tan graves como esta. Entonces, ya no hay diferencia para los que forman parte del cuerpo de Cristo, y su deber es perdonar. Incluso aunque la ofensa sea demasiado grande, nuestro deber como hermanos es perdonar. Y en ese caso debía recibir a Onésimo con los brazos abiertos y que cambie esa relación de amo-esclavo con una de hermano a hermano bajo la autoridad de Cristo. Más adelante dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o algo te debo, ponlo a mi cuenta. Y dice Pablo: lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que tú aún mismo te me debes también. Pablo hizo una gran amistad con Onésimo, y mandándolo de vuelta era como mandar un pequeño trozo de él mismo para allá. Por él lo había tratado como un hijo, él le había instruido los caminos del Señor. Y aquí vemos el amor del apóstol Pablo y su carácter basado en el amor de Cristo, animándolo al perdón y a la reconciliación entre hermanos. Y le dice: yo lo pagaré. Y aquí es donde vemos a Cristo reflejado en la carta. El apóstol Pablo está haciendo el papel de Cristo. Él te debe algo, él te ha dañado, yo lo pagaré en su lugar. Y aquí es donde debemos mirar al cielo y decir: gracias, Señor, porque yo era un gran pecador, yo he fallado 1000 veces, pero el Señor fue compasivo con todos nosotros y él en la cruz pagó el pecado por nosotros. Aquel castigo que todos merecíamos, lo pagó él por nosotros. Ahí fue donde Cristo dijo: eso ponlo a mi cuenta, lo pago yo, y él lo pagó por nosotros. Y entonces recibió ese castigo que a nosotros nos pertenecía. Y Pablo le recuerda una cosa: tú mismo te me debes, haciéndole referencia a que Filemón se convirtió al Señor gracias al ministerio del apóstol Pablo. Y en cierto modo le está diciendo: Filemón, tú un día también fuiste un esclavo, pero no un esclavo en el sentido terrenal, sino un esclavo de tus pasiones, un esclavo del pecado, y de eso solo Cristo puede liberarte. Entonces, si Cristo no escatimó en dar su propia vida en la cruz para que pudiésemos ser perdonados, ¿quién somos nosotros para negar el perdón a un hermano cuando lo requiere? No somos nadie. Dice la Biblia: porque en el Señor fue llamado siendo siervo, liberto ante el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora estamos bajo las órdenes de un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que un testimonio de perdón puede hacer mucho bien y puede acercar muchísimas almas a Cristo. Un testimonio muy interesante, no sé si alguien conoce la historia de Gary Ridgway, pero es una historia un poquito turbia. Gary Ridgway era un asesino en serie estadounidense que mató a 44 mujeres, y la historia pues tiene un final agridulce, ¿no? Este hombre fue juzgado y fue condenado a muerte por todos esos asesinatos. Y cuando finalmente se ratificó la sentencia, pasaron al estrado todos los familiares de esas mujeres que habían sido asesinadas, y todos le decían más o menos lo mismo: te mereces lo que te va a pasar, te mereces la muerte, te mereces todo, vas a tener el infierno. Y así sucesivamente, una y otra durante todos los familiares de aquellas mujeres. Sin embargo, un hombre se acercó y le dijo algo así como: aquí hay mucha gente que te odia, pero yo no. Me has puesto en conflicto con mis creencias, o algo así le digo, pero nuestro Señor dice que debemos perdonar y yo te perdono. Y en ese momento, ese hombre comenzó a hablar. Y entonces nos podemos parar a reflexionar sobre una cosa. Y digo: mira, yo no sé si ese hombre finalmente se arrepintió, posiblemente no, pero nunca lo vamos a saber, porque después de eso fue ejecutado. Entonces, pero sí podemos decir una cosa. Lo que el odio no consiguió mover, el amor y el perdón hizo que se quebrantase ese hombre. Entonces podemos decir una cosa: si ese hombre tuvo alguna oportunidad en su vida de conocer al Señor Jesucristo, fue a través del testimonio de ese padre que perdonó incluso al asesino de su hijo. Y ese hombre se echó a llorar en ese momento. No sé cómo acabó, pero sabemos que los testimonios de fe como el de ese hombre pueden cambiar vida. Entonces, tenemos que pensar nosotros en lo siguiente: Cristo dio su vida por nosotros, no podemos nosotros despreciar el tremendo sacrificio que hizo.
Sí, y ese perdón del Señor, muchas personas lo acogen con fuerza y cuando llegan momentos tan duros como el que sufrió este hombre, que su hija fue asesinada, fue capaz de perdonar al asesino de su propia hija. Y debemos pensar en esto. Cada vez que tengamos un problema de ese tipo, podemos decir, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, guíame. Señor, ¿por qué no consigo sacar este rencor de mi corazón? Y pensar en cómo el Señor se sacrificó en aquella cruz para perdonarnos. No escatimó en nada. Y nosotros muchas veces no somos capaces de perdonar a un hermano que nos hace una ofensa menor. Y es un tema que siempre el perdón es algo que debemos reflexionar sobre él. Debemos pensar, Señor, ¿por qué mi corazón es tan duro? ¿Por qué no consigo acercarme más a mi hermano que me ha hecho una ofensa? Pero bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Una reflexión breve, pero le doy gracias al Señor porque ha permitido compartirla con todos vosotros. Nada, que el Señor bendiga su palabra.